Bien, acabamos de leer una porción de la carta de Tito. El contexto de esta carta que escribe Pablo es muy similar a la carta de Timoteo, ya que Tito era un ayudante de Pablo en ese tiempo, al igual que Timoteo, pastores jóvenes, y Pablo tiene una preocupación. Pablo siempre está preocupado de las iglesias y de su avance, así que él decide enviarle esta carta a Tito. El contexto de Tito es que él está en Creta, una isla muy grande que está en el centro ahí del Mediterráneo, si no me equivoco. Y esta isla es una isla de gentiles, gente que no era judía. Pero así como resumiendo un poquito, no sé si recordarán en Hechos, capítulo 2, si no me equivoco, cuando el Espíritu Santo baja en Pentecostés, dice que ahí habían cretenses, judíos escuchando, y ellos escucharon la palabra de Dios. Entonces de ahí concluimos que estas iglesias que están en Creta, en esta isla, se formaron desde allí. El Señor permitió que el Evangelio sea esparcido por esta isla, que era muy grande, era una isla que tenía muchos, ¿cómo se llama esto donde llegan los barcos? Se me olvida la palabra. Los puertos, había muchos puertos, había mucho comercio, pero esta isla, los cretenses, se caracterizaban por ser personas malvadas, si podríamos decirlo así. En la misma carta de Tito, Pablo cita a un poeta, cita a un filósofo de la época que dice que los cretenses son personas mentirosas, aborrecibles, que se andan odiando y que andan haciendo como puras cosas malas, ¿cachai? Entonces imagínense, Pablo está diciendo que ellos son así. Entonces, en este contexto, Pablo tiene una preocupación porque en la mayoría de las iglesias que eran gentiles, llegaba un tiempo en que, como su forma de ser era pagana, entonces llegaban judíos que se habían convertido al Evangelio, que creían en Cristo, en el Mesías, pero ellos querían introducir todos estos ritos judíos, como la circuncisión, todas estas cosas que hacían ellos. Entonces Pablo, preocupado, al igual que en la carta a los Gálatas, que los trata muy durísimamente porque se estaban desviando del Evangelio, Tito es el mismo reflejo. Pablo está preocupado por lo mismo, porque habían judíos que se estaban introduciendo y como veían que los cretenses eran tan paganos, se portaban mal, eran mentirosos, se andaban odiando, habían cagüines. Entonces Pablo dice, tengo que detener esto. ¿Por qué? Porque los judíos, ¿qué es lo que hacían? Como estos cretenses son tan paganos, nosotros con judaizarlos, con circuncidarlos y que ellos cumplan todos estos ritos que los judíos cumplen, esa es la manera en que ellos pueden ser salvos y creer en el Evangelio más fielmente. Y nosotros sabemos que eso no es el Evangelio. Entonces, en este contexto, Pablo empieza en el versículo 3 y dice, porque nosotros también en otro tiempo, nótese que Pablo no les dice a ellos, no le dice ustedes, no le dice ustedes eran, sino que dice nosotros éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, o sea que la gente les caían súper mal, odiándonos unos a otros. Y aquí está el pero. Me gusta que Pablo siempre ocupa como quiebre y primero da un contexto y dice, nosotros antes éramos, pero ahora dice un pero. Paremos aquí un momento. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Vamos a detenernos aquí un ratito. El versículo 3 está hablando de cómo eran los cretenses y Pablo está hablando también de cómo es la humanidad, cómo era él antes de conocer a Cristo, porque él también era un judío, era un fariseo que practicaba todas las leyes, los ritos, era celoso de eso, y más encima persiguió a la iglesia, andaba matando a los cristianos, pero él cuando se encontró con Cristo se dio cuenta de que ese no era el camino. Entonces aquí él está poniendo muy claramente que los cretenses, al igual que toda la humanidad, eran pecadores y que no merecían nada. Entonces, dice que cuando se manifestó el amor de Dios, solamente cuando Dios hizo algo, cuando Dios quiso intervenir, no nosotros, porque incluso lo deja muy claro. Dice que no depende
en el versículo 5. Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Aquí, ¿qué está hablando Pablo? Algo muy potente. Está hablando de la renovación del Espíritu Santo, está hablando de la regeneración, del nuevo nacimiento. Es lo mismo que Jesucristo la noche con Nicodemo, cuando él va de noche a hablar porque tenía vergüenza que lo cacharan ahí. Fue a hablar con Jesús y a preguntarle, ¿cómo puedo yo tener una vida nueva? ¿Cómo puedo seguirte? Y Jesús le dice, tú tienes que nacer de nuevo. Es la única forma. Y él no entendía, no decía, pero ¿cómo esto de nacer de nuevo? Tengo que entrar al vientre de mi madre, tengo que... Y aquí lo grandioso de Jesucristo es que Él deja en claro que no depende en nada de nosotros, de lo que nosotros podamos hacer, porque ustedes, todos los que estamos acá, ¿decidimos nacer? ¿Decidimos venir al mundo? ¿Quién lo decidió? Dios. Dios usó a nuestros padres, ellos hicieron lo que tenían que hacer, y aquí estamos. Y aquí estamos nosotros, ¿verdad? Entonces, no depende en nada de lo que nosotros no decidimos nacer. Entonces, al mismo tiempo que nosotros no decidimos nacer, el nacimiento nuevo que Cristo nos da a través de su sacrificio no depende en nada de nosotros. Dios es el que nos da la nueva vida. Entonces, aquí Pablo se está refiriendo a esto, a que Dios, cuando Él decide salvarnos, desde antes de la fundación del mundo, sin que nosotros hayamos hecho nada, Él trae su Espíritu Santo, renueva nuestras vidas, nos hace resucitar, porque esa es la primera resurrección que se habla en Apocalipsis. Y que Él dice que derramó abundantemente por medio de Jesucristo. O sea, la obra de Cristo es completa. Y ahí también habla, bueno, Pablo en un texto muy corto, es muy rico lo que él habla, porque habla de doctrina muy profunda, la justificación. Podríamos aquí hablar mucho rato, pero tengo 15 minutos nomás, así que... Pero habla de la justificación, que es solamente por gracia. Y eso hace que nosotros seamos herederos. Herederos. ¿Herederos? ¿A qué se refiere? Herederos de la vida eterna. Y quise citar este texto en Juan 6, 28, 29, porque es una parte donde están todos los discípulos, la gente que sigue a Jesús, y después de que él hizo el milagro de convertir los panes y los peces, la gente lo seguía. Y le decían a Jesús, Jesús, danos una señal para creer que tú eres el Hijo de Dios. Y entonces le dice, ¿pero qué más señal? Si yo soy. Entonces le preguntan ellos, le dicen, entonces, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús aquí remata, pero les dice, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. ¿Qué quiere decir eso? ¿Tienen que hacer algo? Ellos creían que haciendo cosas, poniendo su iniciativa, iban a estar haciendo la obra de Dios, pero aquí Jesús les dice, no, la obra de Dios es que ustedes crean en mí. Entonces ahora, después de todo esto, vamos a ir al texto y vamos a ver qué es lo que Pablo nos quiere decir y qué es lo que el Señor nos quiere decir hoy día. Así que, cachamos ya el contexto, ¿cierto? Yo cuando leía este texto decía, hoy, ahora en este tiempo estamos, es como súper parecido a lo que vivimos en Santiago, somos súper paganos, nos vamos tras los ídolos. Los cretenses tenían esta idea de que Zeus era un dios mentiroso, que era engañador, que se metía con mujeres. Entonces para ellos era como súper común que esto fuera su vida también. Pero Pablo, cuando empieza la carta de Tito, les deja en claro que el Dios, el verdadero Dios, no es así. Dice, el Dios verdadero no miente, no engaña. Él es fiel. Entonces, en este contexto, nosotros, Pablo nos está pidiendo aquí que nosotros también podamos aterrizar y saber que no merecemos nada, que somos pecadores, y que los frutos que el Señor quiere que nosotros tengamos, mirando lo que Cristo hizo, es que seamos humildes, que no pensemos que todo lo que tenemos es por nosotros, sino por lo que Cristo hizo. Entonces, ¿cómo la obra de Dios impacta nuestras vidas hoy, en el día a día? ¿Sentimos la necesidad del Evangelio en cada momento de nuestras vidas?
al final del día, hermano, en la semana cuando vamos a trabajar, cuando estamos ahí en nuestra cama, queremos dormir, ¿sentimos paz en nuestra mente, en nuestro corazón, gracias a la obra de Cristo? ¿O estamos llenos de culpas, pensando, no, mañana lo voy a hacer mejor, mañana me voy a esforzar porque no voy a equivocarme, voy a hacer las cosas mejores? A mí me pasa muy seguido, si no casi todos los días. Pensamos que no somos tan malos y queremos demostrárselo a los demás. ¿Nos enojamos cuando nos critican o nos ignoran? Yo debo decir que sí, me pasan todas estas cosas. Y si tú eres también un ser humano, yo creo que también te pasa, que a veces creemos que somos buenos, que merecemos lo que tenemos y tenemos que la necesidad está de demostrar lo que somos buenos. Y ciertamente cuando nos critican o cuando no nos pescan, cuando nos sentimos ignorados, nos sentimos súper mal. Bueno, el objetivo final de Dios es su gloria. Todos los domingos aquí repetimos eso, que la gloria de Dios es el fin máximo del ser humano y gozar de Él. Cristo vino a restaurar a las personas, vino a restaurar el propósito con el que fueron creadas. El propósito con que Dios nos creó a nosotros es vivir todos los aspectos de nuestra vida en obediencia y devota sumisión a Él. Pero para lograr esto, Dios sopla en nosotros aliento de vida a través del Espíritu Santo, porque antes estábamos muertos, pero ahora gracias a lo que Cristo hizo tenemos vida y podemos decir no al pecado. Cristo cumplió la ley, Cristo tuvo una vida perfecta, entonces en esta hora me llama primeramente la atención a mí. ¿Cómo la obra de Cristo puede cambiar el diario vivir de nosotros? ¿Cómo puede afectar lo que nosotros vivimos en la semana? La encarnación de Cristo, que Él se haya hecho hombre, que haya nacido, la vida perfecta de Cristo. La muerte, la crucifixión, la resurrección y su ascensión, que Él subió al cielo y está reinando. ¿Esas cosas impactan nuestra vida? ¿Cambian nuestra mente? Deberían hacerlo. Pero lamentablemente llega el día lunes, nos olvidamos y volvemos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque volvemos a pensar en nosotros, en que nosotros podemos hacer algo, en que nosotros con nuestro esfuerzo podemos lograr cosas. Y no es así. Pablo en este texto en Tito nos dice que solamente cuando Dios se reveló, cuando Él solamente nos amó, cuando solamente Cristo vino a morir por nosotros, es que podemos tener una vida nueva y podemos tener esta vida que anhelamos tanto, ¿verdad? Queremos dejar de pecar, queremos dejar de mentir, queremos dejar de tener estas luchas que tenemos, no sé, con la mentira, con el engaño, con la pornografía, con chantajear o con querer caer bien a todos. Pero ¿qué pasa? ¿Será que en nuestro esfuerzo por ser buenos cristianos nos olvidamos de Jesús? Como que venimos acá y todos los domingos escuchamos el Evangelio y decimos amén, sí, creemos que Cristo murió por nosotros, que Él resucitó por nosotros y que tenemos una esperanza. Pero nos olvidamos muy rápidamente. Por eso que cité el texto de Juan 6:28. Jesús le deja muy claramente a los discípulos que la única obra que nosotros tenemos que hacer es creer en Jesucristo y en su obra completa. No es por nuestros medios, hermano, no es por lo que nosotros podamos hacer, no es por nuestro esfuerzo. No es que tú le pongas todo el empeño que quieras. Me ha pasado. Cuando le pongo más empeño, cuando estoy más afanado, cuando estoy pensando todo el día, no quiero pecar, no quiero hacer esto, ¿qué pasa al final? Pecamos. Porque no estamos poniendo en el centro a Cristo, a lo que Él hizo. Y quizá hoy día no vamos a repetir el credo, pero quiero que recuerden esto, cuando repetimos el credo de los apóstoles, no es solamente un rito como los judíos lo hacían también, como cumplir un rito, una repetición, un mantra, que creo en Dios Todopoderoso. ¿Dios es todopoderoso para ti? Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido, que fue y nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato,
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió al Hades. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió al cielo y está reinando ahora. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Que Él volverá en gloria y en majestad. ¿Para qué? Para que quitarnos todo este pecado, todas estas mentiras, todo este engaño, este peso que cada día nos asedia. Porque verdaderamente yo he sentido, y yo creo que ustedes también, cada día hay una incomodidad en nosotros que nos dice, ¿por qué las cosas son así? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué me siento abandonado? ¿Por qué pasa esto que no está bien? Hay algo que no está bien en este mundo. Y eso solamente se va a quitar cuando Cristo regrese. Así que en este día te quiero invitar a que abraces la gracia de Dios, a que abraces el Evangelio de Cristo, porque esa es la única manera de vencer el pecado, esa es la única manera de que podamos caminar día a día, descansando en la obra perfecta de Jesucristo y no mirándonos a nosotros mismos. Cuando dejemos de mirarnos a nosotros y miremos la cruz de Cristo, cuando miremos su sacrificio, lo que Él hizo, vamos a poder caminar, vamos a poder hacer las cosas que queremos hacer, amar a los otros, dejar de amarnos tanto a nosotros. Así que esta es nuestra invitación hoy día, hermanos, a que volvamos al Evangelio y que hoy día, justamente como vamos a ir a predicar el Evangelio también a los demás, que no nos miremos como superiores, que nosotros vamos a ir a entregarles la verdad porque ellos están perdidos en sus pecados y son gente malvada. Nosotros también somos pecadores, nosotros también mentimos, nosotros también engañamos, somos idólatras, pero hemos sido salvados solamente por gracia, hemos sido perdonados por el Señor. Entonces, con esa actitud, con humildad, vayamos a predicar el Evangelio. Vamos a buscar a los que también necesitan escuchar este mensaje de amor, porque somos herederos, hermanos. Fuimos adoptados por Dios y ahora tenemos todos los privilegios de ser sus hijos. Todos los privilegios de ser sus hijos. Somos amados. No necesitamos que Dios nos ame más, que Dios nos reconozca. No necesitamos el reconocimiento de nadie, porque Dios ya nos amó totalmente en Jesucristo. Somos sus hijos, somos su familia, somos su pueblo. Y el Señor pronto volverá a buscar a su iglesia y esa es nuestra esperanza. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Gracias por tu evangelio, Señor, porque quizás todos o la mayoría de los que estamos acá lo sabemos de memoria. Sabemos que tú viniste a morir por nosotros, que viviste una vida perfecta, Señor, pero queremos que todas estas verdades, Señor, se puedan atesorar en nuestro corazón, en nuestra mente y que se puedan hacer vida. Y que dejemos de luchar por nuestras fuerzas, que dejemos de creernos que sabemos todo, que porque somos presbiterianos, porque conocemos mucho, estamos súper bien. Pero muchas veces esas cosas nos desvían de la verdad, Señor, que eres tú, que es tu evangelio, que es tu obra completa, Señor. En ti estamos completos y no necesitamos nada. Solamente creer en ti, sentir tu amor, saber que somos amados profundamente, Señor, y que no depende en nada de nosotros. Te agradecemos, Señor, por tu Hijo. Te agradecemos por el Espíritu Santo que se ha derramado de forma abundante, como dice en tu palabra. Gracias, Señor. Te pedimos que tú nos uses en este día para llevar también este mismo evangelio a los que están allá afuera, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.